Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera clase de la materia Contabilidad Básica. Bueno, pues en este caso, para esta materia, lo que vamos a estar trabajando es en dos partes cada grabación de los temas que estaremos revisando en esta materia. Es decir, en cada semana les pondré el tema que estaremos abordando dentro del el temario de esta materia y haré dos grabaciones. Normalmente por grabación estaré explicando cada uno de los temas que tendremos por semana, que en total serán dos, y con eso estaremos abarcando el plan de estudios para poderlo hacer de una manera más digerible. Entonces, esta es la primera parte de la clase grabada de la semana uno. Y vamos a empezar entonces para entender un poquito más de la materia de contabilidad básica, pues con la historia de la contabilidad. Eh, Hay un video que está muy interesante en YouTube que lo vamos ahorita a ver. Y toda esta información, bueno, claro, resumida, se las puse ya en la plataforma para que la podamos revisar después y platicar al respecto. Sé que ustedes a lo mejor como administradores eh, no vamos a ser contadores, ¿no? Para eso hay una carrera de contabilidad. ¿No? Pero sí es importante conocer las bases, porque ustedes como administradores es sumamente relevante que conozcan el trabajo que, aunque de manera general lo vamos a conocer, no tan a detalle, porque no lo vas a ejecutar tú, sino lo va a hacer alguien más por ti, pero sí debes de saber interpretar la información que te van a brindar a ti. Recuerda que tu perfil como administrador de empresas es que llegues a la alta gerencia o incluso que tú seas dueño de un negocio, sale, lo administres de una manera correcta, pero no lo vas a poder hacer si no conoces esta data que te va a dar la contabilidad. ¿Ok? Es información relevante que desde hace muchísimo tiempo existe. ¿No? Imagínense, desde la época de los egipcios ya existía la contabilidad, claro, de una manera muy rudimentaria. Y desde la Edad Media empezaron a haber conceptos muy interesantes como la teoría de la partida doble que hasta el día de hoy se sigue utilizando. ¿Sale? Hoy ya tenemos sistemas informáticos que nos permiten hacer todo esto, estos registros de manera ya más rápida y automatizada. Pero, pues las bases, esas no han cambiado. Es decir, hoy lo relevante de la contabilidad son estos registros que nos van a permitir tener un mejor control de todos los costos, gastos que tenemos, los ingresos que percibimos, y todo va a ser a través de cuentas contables que iremos revisando poco a poco toda esta información en esta materia. Pero bueno, para empezar, les decía, estaremos revisando este video que está en YouTube. En verdad muy interesante. Y bueno, después de verlo vamos a regresar al portal para que veamos este resumen de toda esta información que vamos a ver de la reseña histórica de la contabilidad. Y que bueno, pues es sumamente interesante como les compartía. Se ha seguido manteniendo muchas de estas técnicas hasta el día de hoy. Bueno, van a poder encontrar aquí en YouTube este video tal cual, de esta forma, la historia de la contabilidad. Es una página que como tal se llama El Mundo Contable, la verdad está muy interesante. Ahí hacen incluso la invitación de suscribirse. Si quieren saber un poquito más de estos temas contables de una manera muy sencilla, háganlo. Yo los invito a suscribirse a esta página. Y bueno, pues vamos a revisar este video, ¿sale? Y regresamos. Bueno, voy a ponerlo. Permítanme, déjenme ver si sí puse el audio, porque si no, no se va a escuchar nada. A ver. Ok, ya estaba el audio. Voy a proyectar, entonces, escuchemos este video y regreso con ustedes. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, de sus pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar.
Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y para que no te pierdas los próximos videos. Sean todos bienvenidos al mundo contable. ¡Arrancamos! El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harvard. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble.
Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría proporcionada y proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad.
Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Se despide el mundo contable. Hasta la próxima. Listo, pues muy bien. Vamos a darle un like a este video. La verdad está muy interesante cómo podemos ver toda la historia de la contabilidad y como también les mencionaba en un principio de la clase, es a través eh, pues desde la época antigua, la necesidad de poder tener aquí relevante de todo esto, registros de todo lo de todos los bienes que tenían pues las antiguas civilizaciones para llevar un mejor control de qué entraba, qué salía, ¿no? Y que bueno, pues ustedes como administradores de empresas, pues es fundamental el poder tener un buen control de los recursos que van a tener en la organización. Bueno, pues vamos a ver ahora esta misma información ya resumida a detalle en la plataforma para que podamos avanzar con nuestro tema del día de hoy. Permítame, déjenme, a ver, no visar aquí. La imagen aquí está ya. A ver, voy a usar mi apuntador. Listo. Este es el primer tema que les decía, estamos viendo en nuestra clase grabada, la primera parte. Y bueno, pues ya a manera de resumen de todo lo que acaban de platicar en el video, que está en verdad muy interesante, los invito a que también si quieren volver a revisarlo, puedan entrar desde, pues aquí en la clase grabada o entrar al video en YouTube directamente, incluso suscribirse y ver más videos que están muy interesantes sobre esta parte contable básica, ¿sale? Bueno. Pues la contabilidad, como lo menciona aquí, ha evolucionado desde las primeras civilizaciones que necesitaban registrar transacciones comerciales hasta la contabilidad moderna que hoy ya conocemos. Utiliza ya técnicas más, pues vamos a decirlo por así, tenemos ahora sistemas que nos permiten hacer de manera más automatizada tener la información y que incluso hoy tenemos ya, como también lo decían en el video, normas de información contable o las NIF que llaman normas de información financiera, ¿sí? Y que estas pues, básicamente son reguladas a nivel internacional, ¿sale? Haciendo un poquito de este resumen que nos mencionan en el video, la contabilidad de la antigüedad en estas primeras civilizaciones como en Egipto, en Grecia, y esta primera evidencia en Mesopotamia, como lo mencionaban, ¿no? Con esta tablilla de arcilla que incluso se tiene esta evidencia en Harvard. Qué interesante, ¿no? Desde esta época antigua, ¿no? Muchos años atrás, antes de Cristo, en donde pues ya existían estos registros, que es lo que les decía. Algo súper importante es la parte de llevar un registro de todos estos bienes o que tenemos. Fíjense que esto es importante porque pues bueno, hasta internamente, yo como administrador les hago esta invitación, siempre lleven controles, ¿no? A mí al principio me pasaba mucho con mi esposa cuando le decía, a ver, vamos a llevar un mejor control de nuestro presupuesto porque tenemos recursos y son limitados. Entonces, yo tengo un ingreso por el trabajo que tengo donde estoy en la empresa, ¿no? Ahí trabajando, pero tenemos necesidades que cubrir, entonces hay que llevar una contabilidad de qué necesitamos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos y qué necesitamos comprar, ¿no? Y eso implica gastos para la familia. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos servía mucho hacer un presupuesto para las comidas, por ejemplo, ¿no? Al principio mi esposa pues no estaba acostumbrada a esta forma de llevar registros, pero de alguna manera, y seguramente a ustedes les ha de pasar, tengo, me pagan mi sueldo y de repente dices, híjole, ¿en qué me lo acabé? ¿Sale? Ya no tengo nada y ya se acabó no se ha acabado la quincena y ya no tengo nada de dinero. Pues precisamente eso nos pasaba, que nos ayudó mucho a llevar registros, por ejemplo, del mayor gasto que teníamos en casa o que tenemos en casa, pues son todo lo que tiene que ver con las comidas, ¿no? Los gastos que son de siempre para las necesidades básicas que tenemos y que bueno, pues el llevar, por ejemplo, un presupuesto de comidas, ¿no? Donde mi esposa ya pone ahí el registro a ver de
qué comidas voy a hacer en la quincena, cuánto, ¿no? Es los ingredientes, todo lo que se necesita para poder elaborar esa comida, ¿no? Cuánto es. Y en mi caso, pues llevar también los gastos que tenía que hacer ya, ¿no? Si es para la renta, si es para la luz, el agua, teléfono, entonces todos esos gastos de tenerlos registrados o voy a tenerlos identificados, me permitía saber exactamente cuál es el monto de los gastos que tendría en la quincena versus mis ingresos, ¿no? Y de ahí saber exactamente si me iba a alcanzar o incluso si iba a tener un sobrante para ver en qué más podría, o una de dos, o ahorrarlo o ver si se necesitaba algo más que pudiéramos comprar. Entonces eso nos ayudó a que hasta el día de hoy, créanme, me ha permitido no tener deudas, ¿no? Endeudarme con préstamos, porque algo que también sirve mucho son tener créditos, pero también pues importante. Siempre hay que saber hacerle frente a las deudas. Entonces, pero es otro tema que veremos más adelante que también tiene que ver con créditos, ¿no? Y nosotros como individuos también a veces buscamos tener estas tarjetas de crédito que les decía es fácil gastar, pero después para pagar las deudas es lo complicado. Por eso, siempre van a tener registro de todo lo que tú vas eh, pues consumiendo versus tus ingresos que tienes para que al final tengas un mejor control de tu recurso financiero, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, desde la antigüedad ya existían estos registros y para eso funcionaba que hasta el día de hoy, en verdad, son muy útiles. Como lo mencionan también en la Edad Media, se desarrolló ya el método que hasta el día de hoy se sigue utilizando, el de la partida doble. Y se le conoce también a quien pues, llevó esta gran aportación a Fray Luca Pacioli, ¿no? Como este fraile italiano que pues muchos consideran como el padre de la contabilidad, ¿no? Que gracias a estas aportaciones que ha hecho, que todavía siguen permaneciendo en la actualidad, en verdad, después imagínense, desde la Edad Media, cuántos años han pasado y seguir teniendo esta información pues viva, ¿no? Es una gran aportación. Y este tema, vamos a verlo más adelante, la teoría de la partida doble, y ponen ahí un ejemplo, ¿no? De estas frases importantes que daba este fraile, donde, pues, para tener un deudor necesitamos un acreedor, ¿sí? El deudor, pues, es alguien que le debe a alguien, a un acreedor, ¿no? Y en otra referencia que, para entender lo de la partida doble, es como cuando en esta aportación que hizo Isaac Newton, ¿no? A toda causa existe un efecto, ¿ok? Eh, y que bueno, pues en este caso no puede haber una acción sin un efecto. Y eso es lo que significa la teoría de la partida doble, que vamos a ver en este caso en las cuentas contables, que más adelante en otras clases estaremos revisando, el cómo, pues si se mueve una, va a afectar otra u otras, ¿no? Y entonces, pues esta aportación sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, llegando después a la edad moderna, ¿sí? La contabilidad en la edad moderna, pues se fue sistematizando y se estableció la profesión contable. A muchos contadores tal vez no les gusta esta referencia que hago de su profesión, pero pues son nuestros trabajadores. Nosotros como administradores, les decía, somos aquellos que tenemos que tomar la estrategia de las empresas, ser los que hagan los planes de acción o que tomen estas estrategias que permitan pues mantener vigentes a las empresas o también y después impulsarlas, pero pues es a través de más profesionistas que van a estar ahí en las empresas, ¿no? Uno de ellos son los contadores. Ya hoy en día pues existe esta carrera de contabilidad, de contador, ¿no? Existen los contadores que son muy, muy importantes, pero que bueno, a lo mejor les decía, no les gusta esta referencia que hacemos los administradores, pero pues trabajan para nosotros, para darnos esta información, ¿no? Numérica, tangible, y nosotros de ahí tomar decisiones, que eso es lo más importante, ¿ok? Pero bueno, tenemos que saber también estas bases de contabilidad, porque pues si no la conocemos, de alguna manera no vamos a poder tener bases para poder generar estrategias, ¿no? Con base a estos números. Y que bueno, pues también hoy en día ya incluso tenemos sistemas computacionales que nos han permitido sistematizarlo, hacerlo ya de una manera mucho más rápida, simple y automática, ¿sale?
a diferencia de las épocas anteriores donde todo era manual. Que bueno, pues en este caso nuestra materia de contabilidad básica que vamos a estar llevando en todo este módulo, pues tendremos que arrastrar el lápiz, ¿sale? Porque aunque tengamos hoy en día ya estos sistemas contables como COI, COI es un sistema contable que es, creo que de los más conocidos, que incluso a lo mejor en sus empresas están utilizando, utiliza esta misma teoría que le decía, antes la hacíamos arrastrando lápiz, hoy ya con este sistema pues nos permite tener estos reportes o estos movimientos contables de una manera mucho más rápida y sencilla, ¿sale? Pero bueno, no nos vamos a salvar de llevar arrastrar el lápiz también nosotros. Ahora, se desarrollaron nuevas técnicas y herramientas para la contabilidad como la contabilidad administrativa, que esa es una de las divisiones de la contabilidad que también, pues bueno, hoy en día han servido muchísimo para los empresarios el poder, con base a esta contabilidad administrativa, tener esa posibilidad de tomar mejores decisiones con base al recurso financiero que tienen en la organización. ¿Ok? Y como aquí lo menciona, ¿no? Que se enfoca en toma de decisiones empresariales para así poder, pues, tener los mayores rendimientos en la organización. Como se los decía en un principio, como administradores de empresas, nuestro trabajo es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Y entonces, por eso es tan relevante el poder conocer todos estos temas contables, porque eh, podremos tomar mejores decisiones para hacer mucho más productivas las organizaciones, tener los mejores resultados y que, bueno, pues lo que buscamos es que estas empresas en las que estemos trabajando nosotros, o si ustedes en algún momento son emprendedores y llegan a poner un negocio, que tenga el mejor éxito posible. Y bueno, pues no pueden tener éxito si no tienen un eficiente uso de sus recursos, porque les decía, todos los recursos que tienen las empresas son limitados, se acaba. Hasta nuestros recursos que tenemos individuales, ¿no? Son limitados. Entonces hay que tener mucho cuidado con los recursos que tenemos. Y bueno, pues hoy en día tenemos la contabilidad en la edad contemporánea y se han desarrollado, como les decía, nuevos software, sistemas contables que facilitan el registro y la gestión de esta información financiera. Y la contabilidad ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de las empresas y a las regulaciones legales. Vean lo que les platicaba ahorita después de ver el video, donde también en este video de YouTube mencionan estas normas de información financiera que pues hay organismos internacionales que han establecido estas leyes o estas normas, mejor dicho, que rigen en cualquier país esta forma de trabajar los registros contables, ¿sale? Y que, pues, son necesarios para poder brindar a los usuarios, porque eso también lo vamos a ver más adelante, cuáles son estos usuarios de la información financiera que necesitan estos datos, ¿sale? En resumen, la contabilidad ha sido una herramienta fundamental para la gestión de recursos y la toma de decisiones empresariales a lo largo de la historia, evolucionando desde los registros más básicos hasta las técnicas más avanzadas en la actualidad. Bien, pues entonces con esto empezamos. Esta es la primera parte de la clase grabada del día de hoy. Como les mencionaba, de aquí en adelante estaremos, bueno, ustedes podrán ver semana con semana en dos partes las grabaciones que tengamos de los temas a abordar semana con semana de esta materia. Esto con la finalidad de que a ustedes les sea mucho más sencillo el poder revisar cada tema de una manera mucho más precisa, más sencilla y no saturarlos de tanta información en un solo video. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es una gran historia la que se ha vivido en el tema de la contabilidad, que hasta el día de hoy les decía, lo más relevante es, número uno, la importancia de poder llevar los registros de todos los recursos que tenemos. ¿Ok? Y lo segundo es que muchas de estas técnicas siguen vigentes al día de hoy. Entonces, importante, a pesar de que hoy ya tengamos la automatización de esta información, ustedes pues necesitan arrastrar el lápiz para entender muy bien cómo lo hace el sistema, ¿sale? Y sobre todo entender el qué y el para qué, que eso siempre es fundamental. ¿Ok? Bueno, pues terminamos nuestra primera parte de esta clase grabada. Nos vemos ahorita en la segunda parte.
Cualquier duda, comentario, recuerden, pueden escribirme por WhatsApp, ¿sale? Si es una duda del grupo, lo pueden hacer directamente ahí en el grupo, o si es una duda individual, por favor escríbanme, pues a mí de manera personal, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier cosa, por favor revisen bien esta información, ya traigan esas dudas puntuales en la sesión en vivo y con mucho gusto las podemos atender también ahí. Qué mejor que ya traigan esta información leída y con esas dudas que nos permitan ser mucho más, bueno, hacer más efectivas las clases que tengamos en vivo. Pues bueno, nos vemos en la segunda parte de la clase grabada de esta semana. Muchísimas gracias.